¿Están listos para esto? Aquella madrugada llegamos justo cuando el ritual de agradecimiento comenzaba. Estaban ofreciendo algunas cosas simples como licor de caña, azúcar, sal, agua de cebada, bebida muy rica de aquí de Sinaloa. Y por supuesto, no podía faltar la quema de la primera cosecha del año. Un paquete de la mejor hierba que nuestros hombres habían dispuesto para darle las gracias a aquel ser tan despiadado con las personas que se llegaban a meter a nuestro cultivo. Y eso no es todo. Minutos después vendría el ofrecimiento para la nueva cosecha. Eso sí era escalofriante. Soy un sicario jubilado, si es que así se le puede denominar a huir de mi tierra natal, Sinaloa, por diversas cuestiones que entenderán poco a poco a lo largo de esta gran historia de terror que me animé a compartir con todos ustedes. Soy un hombre de campo, y por azares del destino me convertí en un sicario bastante reconocido por mis colegas y compañeros de trabajo. Gente ruda y sin escrúpulos de la que uno se va rodeando conforme te adentras en este mundo tan oscuro. Comencé sembrando garbanzo, pepino, tomate y frijol desde muy pequeño para algunos ejidatarios de algunas zonas cercanas, pues en esos años los medios de transporte eran muy pocos y solo podíamos llegar caminando, pues en algunos lugares prácticamente nadie entraba. Los patrones tenían algunas yuntas con las cuales acercaban sus productos hasta donde podían entrar las camionetas. Recuerdo que mi padre y yo nos levantábamos muy temprano para ir a trabajar. Mis 3 hermanas y mi madre se quedaban para realizar las labores del rancho: ordeñar a las vacas, lavar ropa en el río, moler el maíz para las tortillas y demás actividades de casa. Me encantaba llegar a nuestro hogar en fechas especiales, pues mi madre cocinaba ese rico chilorio que aún recuerdo con todo mi cariño. Es una lástima que haya partido un par de años después que mi padre, debido a la tristeza, pues se sentía muy sola sin su acompañante. Después de esto, la pequeña casita donde vivíamos mis hermanas y yo se sintió tan sola. Era claro que faltaban mis viejos, pero no podía dejar a mis 3 hermanas en el abandono. Pensé muchas veces en irme para los Estados Unidos, pero no lo hice. Tan solo el pensar que algún patán quisiera pasarse de listo con alguna de ellas me mantuvo al pie del cañón. Muchos de los que a lo mejor escuchen estos relatos de horror también vienen del campo y saben perfectamente cómo eran las personas en cuanto los hombres se enteraban de alguna desgracia que le había pasado a alguna familia, o tan solo con el hecho de enterarse de que el hombre de la casa se había ido para el otro lado. Buscaban la manera de fastidiar a las señoras o a sus hijas. Eso no lo quería para mis hermanas. Aún recuerdo las últimas palabras de mi padre días antes de que aquella septicemia se lo llevara: cuida a tu madre y a tus hermanas. Lo tomé de la mano y le dije que no se preocupara, que todo estaría bien y que las hierbas de la curandera de la comunidad harían su trabajo, que él regresaría a casa para poner todo en orden. Les mentiría si esta historia dijera que estaba preparado para ser el hombre de la casa. A mis 17 años no sabía absolutamente nada de la vida. Esos días tan difíciles para todos, pensé que acabarían cuando mi padre se levantara de esa cama y todo regresaría a la normalidad. Pero cuando escuché el grito de mi madre en plena madrugada, algo de inmediato me hizo sentir que mi padre había partido. Di unos pasos al igual que mis hermanas para entrar a su habitación y nos dimos cuenta de que ya no estaba. Mi madre nos dijo que había intentado tomarlo de la mano para darle fuerza y que supiera que estaba ahí con él, pero cuando sintió que la mano de mi padre estaba completamente fría y endurecida, encendió de inmediato el quinqué que teníamos, solo para darse cuenta que había partido. Él ya no estaba con nosotros. Con un nudo en la garganta, lo peiné con mi mano por última vez y lo tapé. Todos aquellos sentimientos eran imposibles sacarlos, pues ahora tenía que velar por las mujeres de mi casa. Esa tristeza se transformó en coraje para seguir adelante y
sobre todo proteger a los míos. En aquellos años los funerales eran muy diferentes. Solo envolvíamos a nuestros seres queridos en una manta o cobija que sujetábamos con algunos lazos. Y si es que corría con la suerte de partir en la madrugada como mi padre, en la primera alba del día se sepultaban en sus mismos terrenos. Así era antes, ahora ya es muy diferente, pues me tocaron varios funerales de compañeros, pero los más extravagantes eran de los hijos de los patrones, o los mismos patrones. Velorios donde no deja de tocar la banda. Hay comida y bebida día y noche y sobre todo parece una gran fiesta de despedida. No se diga los mausoleos que les hacen con aire acondicionado y demás cosas que francamente a un chico como yo en esos años jamás le hubiese alcanzado para esos lujos. Varios años después, cuando ya ganaba mucho mejor, pude sepultar a mi padre y mi madre en una pequeña capillita que les mandé hacer justo en el centro de su milpa, lugar donde siempre comíamos cariñosamente después de sembrar o cosechar la tierra que mi padre nos dejó, lugar donde muchas veces reímos incansablemente y sobre todo, lugar donde mi padre nos enseñó a trabajar y cuidarnos unos a otros. Menciono el detalle de mi padre por una sola razón completamente aterradora, y es que tiempo después pude presenciar un evento muy similar pero con una persona viva, situación que en primera instancia me impactó demasiado al no saber absolutamente nada del oficio de un sicario, puesto que aunque no crean, me gané a pulso, pues no quería seguir igual que los demás. Es como todo trabajo, si quieres algún tipo de ascenso o escalar en la empresa donde trabajas, hay que adquirir más responsabilidades, sobre todo hacer bien las cosas y dar resultados en lo que haces. Es lo mismo aquí. Después de la partida de mi madre, las cosas se me dificultaron un poco, pues tenía que estar al pendiente de mis 3 hermanas pequeñas, Claudia con 8 añitos, Norma con 10 y Esther con 12. La verdad es que no sé si mi madre ya sabía que acompañaría a su marido aún después de la muerte. Dicen por ahí que nadie sabe lo que contiene el morral, solo el que lo carga, y creo que ella ya no estaba tranquila. Algo le faltaba y era su marido. Digo que ella ya sabía lo que pasaría, pues Esther, la mayor de mis hermanas, se convirtió en su mano derecha. A pesar de ser pequeña, le agarró el modo a la cocina y muchas cosas más que hasta la fecha le agradezco, pues crean o no, me ayudó mucho para poder enfocarme en el trabajo y poder llevar el sustento que tanto nos hacía falta. Continué sembrando a lo mucho 2 años más con el ejidatario. Me di cuenta que francamente no tenía futuro, pues nunca llegaría a ser capataz o encargado. Siempre ponía a sus familiares y mis probabilidades de mejorar las condiciones de mis 3 hermanas eran muy poco probables. Así que decidí dar las gracias y me retiré de ahí para comenzar con lo que hasta ahora me persigue. Muchos podrán decir que es mejor hacerlo de una forma diferente, pero ellos no estaban en mis zapatos cuando la necesidad y el hambre apretaban. Por otro lado, como dicen por ahí, es mejor vivir como rey un par de días que vivir una eternidad en la miseria. Viéndolo desde otro punto de vista, este también es un oficio en el cual no muchos llegan a viejos como yo. Agradezco infinitamente a mis padres, pues estoy seguro que ellos me han protegido hasta el día de hoy. El cómo llegué a ser un sicario es muy sencillo. Todos en la sierra sabemos a qué nos dedicamos y es muy claro que al crecer en esa zona conocemos los puntos, así que no puedo negar que tenía miedo o de que existía la incertidumbre de que me utilizaran como mula, pero gracias al cielo no fue así. Dicen que nuestro destino ya se encuentra escrito y creo plenamente en ello. Aquella mañana que me presenté en aquel lugar para pedir trabajo, el vigilante se me quedaba viendo indiferente, como si él fuera superior a mí o menospreciando mi presencia. Por fortuna, venía saliendo el encargado, que de inmediato preguntó qué hacía ahí. El vigilante, riéndose de mí, le contestó que según yo quería trabajar ahí. El encargado me miró y me dijo: «Mira, chavalón,
mejor regrésate por donde viniste y dile a tu papá que mejor venga él, que necesitamos gente grande. De inmediato le contesté que mis padres habían partido. Le dije que de hecho trabajaba sembrando y que podía hacerlo muy bien. De hecho, conocía cómo cuidar las plantas para que se dieran mejor, pues donde trabajaba lo había aprendido. También le dije que me diera la oportunidad y que si no le daba resultados me corriera. ¿A poco sí, muchacho?, me dijo mientras caminaba hacia mí. ¿Y cómo le haces?, me cuestionó. Esa era mi oportunidad y no la dejé ir. Pues deme chance de sembrarle y verá que no le miento. Tampoco podía decirle cómo hacerle porque mi posibilidad de trabajar con ellos se esfumaría. Ábrele, chato, le dijo al que cuidaba el camino detrás de aquel portón de alambre. Queriendo o no, y mirándome con coraje, me abrió la puerta. Caminé hacia donde estaba el encargado. Medio dudoso, me volvió a insistir. ¿Estás seguro de lo que me estás prometiendo? Era como hacer un pacto con el mismísimo demonio. Pero no di marcha atrás. Sí, patrón, verá que no le estoy echando mentiras. Deme chance y verá que no le miento. Empezó a caminar hacia adentro de la sierra y minutos después ya estábamos en el lugar indicado. Me había ganado la oportunidad de comenzar y algo dentro de mí me decía que llegaría muy lejos en este trabajo. Pensé que me pondría con las demás personas, pero no. En verdad me pondría a prueba. Seguimos caminando hasta detrás del cerro y me dijo: aquí vas a trabajar y aquí me vas a demostrar de lo que estás hecho, muchacho. Ay de ti si no cumples con lo que me acabas de decir. Era aproximadamente una parcela de terreno, muy poco para lo que estaba acostumbrado cuando trabajaba con el ejidatario. Eso me tranquilizó un poco, pero aún faltaba ver si en realidad funcionaban los químicos que utilizábamos con esta nueva siembra. Desconocía de fertilizantes y sus efectos sobre este nuevo producto. Lo que me calmó tiempo después fue que platicando con las personas que de igual forma trabajan ahí, me comentaron que era el tiempo perfecto para la siembra. Había llegado justo cuando la temporada estaba empezando. Eso sumaba algunos puntos a mi favor. En primer lugar, no quería quedar mal y en segundo me daba temor aquella amenaza que estaba sobre la mesa si no cumplía con mi palabra. Cuando trabajaba con el ejidatario y por los años que llevaba en ese lugar, mucha gente me conocía. Hice varios amigos que jalé con el tiempo para acá en busca de que también mejoraran su vida. El primero de ellos fue Carmelo, quien me ayudó con el fertilizante, algo de potasio y nitrógeno que sin duda haría la diferencia de mi mercancía con la del resto del cultivo. En esos años prácticamente se le ponía más atención a las plantas hembras, pues de ahí era de donde sacábamos las semillas para la siguiente siembra. Ahora ya te venden los costales de semillas modificadas genéticamente para que crezcan grandes y hermosas, pero antes era todo a pulso. Uno tenía que desarrollar el conocimiento de este tipo de plantas para que la producción fuera buena. Para que no descubrieran mi secreto, comencé a colocar los polvos a la hora de fumigar en contra de las plagas. Esto claramente ayudaría para su crecimiento y aparte creí un poco en lo que mis compañeros decían. Tenía buena mano. Intenté seguir todos los consejos de mi viejo para que no me fallara nada. No podía equivocarme o ponerme en riesgo. Tampoco podía perder esta oportunidad que me habían dado, pero sobre todo, no podía dejar a mis 3 hermanas a la deriva. A los 4 meses ya era inevitable y completamente notable la diferencia de mi cultivo con el de los demás. Mis plantas tenían un follaje que apuntaba al doble de tamaño cuando llegara la recolección. Un par de meses después, sin duda el encargado quedó maravillado con lo que al final de temporada le estaba entregando. Eso también sirvió para que la gente que estaba ahí supiera que yo sí sabía hacer las cosas. Ya estaba a punto de cumplir los 20 cuando el encargado del cultivo me colocó como jefe del lugar. A pesar de mi corta edad, había demostrado lo que valía y sobre todo que había cumplido con mi palabra. Fue en ese momento donde aproveché para poner una condición que no pareciera impuesta, sino necesaria para cumplir con las necesidades de mi jefe: producir más y
de mejor calidad. Es ahí donde le propuse que necesitaba a mi gente, que era muy poco tiempo para enseñarles a cada uno lo que se tenía que hacer y que no me daría abasto, provocando que la producción se atrasara, y eso no podía ser, pues la temporada se nos podía pasar. Aceptó y por fin pude ayudar a mis compañeros. Ganábamos 5 veces más a diferencia de nuestro antiguo trabajo. Así fue como me coloqué en esta gran industria, y 7 años más tarde, cuando las cosas se complicaron un poco, tuve que dar el siguiente paso. Me convertí en un sicario que se daría cuenta de las aterradoras prácticas que se pondrían de moda en la gran cantidad de sembradíos, sierras y lugares protegidos por nuestro patrón, pero también por entidades oscuras y malignas que no fueron inventadas, más bien vienen de nuestra cultura y que realmente desconocía. Terrenos y situaciones completamente aterradoras a las cuales recomiendo nunca entrar. Les comenté al principio que quedé impactado por lo que sucedió después de la ofrenda que se le hizo a esa entidad diabólica, pero también les platiqué cómo fue que enterré a mi viejo, no por querer externar mi vida, sino porque fue algo muy similar a lo que había vivido. Para ese entonces ya era encargado de algunas hectáreas distribuidas en diferentes puntos del estado, y como tal tenía que entregar reportes a mi jefe. Estos incluían cantidades, detección de vulnerabilidades y salvaguardar la integridad de nuestros territorios. Ya había pasado lo difícil en nuestras vidas. Mis 3 hermanas ya habían crecido bastante y podía trabajar más tranquilo, a excepción de aquel personaje que ya no existe y que se quiso pasar de listo con la más chica. Pero eso es otra historia. Después de pasar a la oficina, que era el lugar donde me enteraba de todo, proseguí a ir a la cosecha, lugar donde ya se llevaba a cabo la primer ceremonia y sitio donde por primera vez pude comprobar de que el poder del demonio existe. Después de ofrecer aquella agua de cebada que nunca olvidaré, no solo porque me gusta, sino por lo que vi, la situación se puso bastante oscura. Después de dar gracias, dejaron pasar alrededor de unos 20 minutos en lo que preparaban el lugar para la siguiente ceremonia. Las órdenes eran llevar a cabo el ritual de protección. En los trabajos comunes tienes la posibilidad de cuestionar lo que el jefe dice o hace, pero aquí no. Aquí lo que el patrón dice es lo que se hace, así de claro. El brujo, o como le quieran llamar, ya venía preparado. De entre los arbustos sacó un muñeco que realmente se veía escalofriante. Para esos años no se veían ese tipo de cosas. Aquella figura que estaba plantada o sujetada de aquel tronco era de la altura de un humano normal, solo que tenía una enorme barba y unos ojos completamente negros. Su rostro muy delgado, parecido a las personas que dejábamos sin alimentos varios meses hasta que parten en caso de que no se llegara a un acuerdo. Con esto no estoy diciendo que lo sustraíamos, pues a eso no nos dedicábamos. Eran por cuestiones entre jefes de plazas o cárteles. Sus pies eran idénticos a los de un caballo y sus brazos muy parecidos a los nuestros, pero con un detalle escalofriante. Sus manos tenían una especie de garras talladas a mano. En una de ellas tenía una piedra y en la otra una especie de daga que no dudaría en utilizar si fuese necesario. Colocaron aquella imagen en la entrada del patio, justo y claramente como el protector de todo aquello. Después de algunos rezos y la quema de una variedad de hierbas, comenzó lo aterrador. El encargado del lugar sacó de una pequeña choza que tenía a una persona que supuestamente había estado pasando información de las ubicaciones de nuestras plantaciones. Le había durado poco el gusto de unos cuantos pesos extra que le llegaban. Después comenzaron a realizar un hoyo en la tierra que rociaron con el líquido de una cabra. Aquello se ponía cada vez más turbio y oscuro. Como sicario, había vivido muchas experiencias, pero
pero esto no tenía comparación. Estaban jugando con energías o entidades que por lo menos yo desconocía por completo. Mencioné a mi padre porque este evento me recordó perfectamente el momento en que le di santa sepultura. Enseguida de realizarle unos cortes al sujeto que ya habían identificado como Borrega, comenzaron a meterlo en aquel agujero, con la única diferencia de que este tendría que ir de pie, y que la tierra, así como la imagen antes descrita, aceptaran todo su líquido vital. Pero no solo eso, según el brujo que realizaba el pacto, el alma de la persona que poco a poco desvivía sería el pago para aquel demonio que se encargaría de la seguridad del sembradío. Esa sería la verdadera ofrenda para la entidad que después cometería muchas cosas completamente increíbles y sobre todo perturbadoras. Algo que francamente me sorprendió minutos después cuando echaron la última palada de tierra y ocultar al que antes imploraba por su existencia, fue que casi todas las velas que estaban encendidas se apagaron inmediatamente, a excepción de una, la cual estaba exactamente enfrente de aquella figura y que tenía mucho parecido a un cirio de esos grandes que ponen en las catedrales. Lo que pude sentir indudablemente que las apagó fue una ráfaga de viento que contenía la energía de aquel ser tan malvado. Mis compañeros y yo podemos testificar que después de que las velas se apagaron, la hierba comenzó a moverse sorprendentemente, como cuando alguien pasa en medio de ella para abrirse paso. Lo que lo hacía escalofriante era que lo hizo despacio hasta llegar a la entrada del lugar. Después ese aire fue acompañado de unas pisadas que cimbraban todo el lugar y comenzó a correr por toda el área que se le había encomendado. Realmente era aterrador presenciar ese evento diabólico, pero lo que más me sorprendió o de cierta forma me puso nervioso fue sentir cuando aquella cosa venía de regreso directo hacia nosotros. Pensamos por un momento que nos haría algo, pero no fue así. Ese ser de oscuridad venía corriendo para meterse en aquella figura que habían hecho completamente a mano para esa entidad. Cuando lo hizo, la empujó y claramente vimos que se tambaleó. Esa era la clara señal de que aquel demonio había aceptado el trato. El campo ahora era cuidado por las noches por aquel espíritu. Lo que no sabíamos era que determinado tiempo teníamos que repetir la ofrenda para que este ser oscuro fuera tomando fuerza y tuviera la posibilidad de castigar de forma real a los que intentaran inmiscuirse en nuestros asuntos o se atreviera a pasar a nuestro territorio. Uno de los primeros eventos que sucedieron realmente nos hizo creer que lo que había hecho aquel brujo funcionaba. Esto fue hasta cierto punto lamentable, pues no fue en contra de nuestros enemigos, sino de un par de chicos, hijos de los sembradores, que cruzaron la línea. En realidad fue muy triste ver a aquel padre desgarrado y vociferando por la vida de su hijo. Muchos jóvenes no miden las consecuencias de sus actos. Si de por sí ya era arriesgado meterse en un lugar así con vigilantes humanos, por decirlo de alguna manera, y sabiendo también lo que se había hecho un año atrás, aún así decidieron meterse. Imagino que como nunca se había suscitado algún evento, ellos pensaron que eran falacias y sin mentirles, nosotros pensamos también que nos habían chamaqueado, pues nunca habíamos presenciado algo como lo que pasó esa noche. Jóvenes y bastante atrabancados decidieron meterse por algo de hierba. Hubiera sido más sencillo pedirles a sus padres porque trabajaban ahí, pero claramente no lo harían. Lo que comentaron los muchachos fue que lograron burlar a los vigilantes y se metieron por la parte más oscura, una pequeña arbolada antes de llegar a la siembra. Pensaron por un momento que se habían salido con la suya y comenzaron a meter el producto en sus morrales. Cuando comenzaron a escuchar unas pisadas que se acercaban a ellos, guardaron silencio y se agazaparon para no ser descubiertos, pero aquel demonio ya estaba ahí. Los muchachos dicen que para ellos no había nadie. Tal vez el nerviosismo del acto los había traicionado, así que decidieron continuar con lo que hacían. Un par de ellos concordaban que cuando su compañero de enfrente estaba
estaba cortando la hierba. Se le quebró el tallo de la planta. Eso era lo de menos, porque nunca se habían percatado que el rostro de aquel demonio se encontraba justo detrás de aquella planta. Al enfocarlo con la mirada, aquel joven pegó un grito con todas sus fuerzas. Por fin había visto que ese demonio los estaba observando. En un inicio dije que este ser de oscuridad era despiadado y muy malvado, y era porque le gustaba jugar con sus presas. No se conformaba con llenarlos de terror, sino que se divertía al hacer su trabajo. Y peor aún cuando un pequeño batallón identificó nuestra zona, cosa que develaré más adelante. Estos muchachos comenzaron a correr despavoridos, pero hasta la fecha que yo sepa, nadie le ha ganado a ese demonio. Los jóvenes corrían con todas sus fuerzas intentando salir del lugar, y uno fue el que se quedó hasta atrás. Sus amigos dicen que pudieron ver claramente cómo su amigo cayó al suelo. Nadie regresó por él. Se aliviaron cuando a la distancia observaron que se levantó y comenzó a correr de nuevo. Ya nadie veía a aquel demonio o la sombra que los perseguía, pero algo muy extraño pasó a continuación. Su amigo corrió con todas sus fuerzas en dirección al primer enorme árbol que se encontraba como 100 metros antes de salir de aquel sitio. Se sintieron aliviados por unos segundos de que todos saldrían con bien de ese lugar, pero cuando vieron la imagen aterradora de que su amigo impactó su rostro a la velocidad que venía contra aquel árbol, el miedo inundó sus cuerpos y corrieron por sus vidas. En efecto, cuando los vigilantes llegaron a ese lugar, aquel chico se encontraba tirado en el suelo, y cuando lo voltearon se dieron cuenta de que no existía algún rostro con el que pudieran identificarlo. Registraron sus cosas y solo sacaron la hierba que intentaba robar. No fue sino hasta que llegó su padre a reclamarlo que supieron quién era, pues los amigos de su hijo ya habían contado lo que les había pasado. Fue ahí donde todos pudimos corroborar de que en efecto, los pactos, ofrecimientos y agradecimientos que se daban en ese lugar eran reales, solo que nadie hasta esa fecha había tenido el valor de entrar a ese sitio. Esa entidad era más brava que un sicario. El caso con los militares fue el siguiente. Un par de años después, nuevamente teníamos a las autoridades encima. Posiblemente no habían podido llegar a un buen acuerdo con los buenos del gobierno en curso, o algo no les había parecido, pues comenzó una persecución no solo para las cabecillas que manejaban este negocio, sino que también afectaron la producción al tomar muchos de nuestros cultivos. Era claro que no podíamos permitirlo. Aquella noche nos encontrábamos nuevamente en aquel lugar, donde cosas extrañas pasaban por las noches. La misma sombra recorría la zona. Aunque muchos de mis compañeros ya estaban acostumbrados, otros como yo todavía no, y los sustos eran evidentes. No siempre se tiene la oportunidad de que un ser de oscuridad se encuentre al servicio de los sicarios. Rodeábamos una pequeña lumbre donde calentábamos nuestro café, cuando escuchamos una detonación demasiado fuerte. Muy cerca de nosotros se había activado una granada que los militares habían aventado. De inmediato comenzamos a defendernos. Aquella ocasión por poco no la libramos si no hubiese sido por aquel demonio que nos protegió. Soy testigo de que esa sombra comenzó a confundir a los uniformados. Se desplazaba de un lado a otro, pero ahora con una forma humana. Era un sicario igual que nosotros, solo que con algo muy especial. No podías deshacerte de él. En realidad era sorprendente. Ahora sí pude descubrir para qué servía aquella piedra y la daga que el brujo había colocado en su mano. Al momento de correr o desplazarse por el lugar, atinaba certeramente en la frente de los uniformados. Cuando era posible, utilizaba la daga para separar los tobillos de aquellos soldados. De pronto, se convirtió
convirtió en el objetivo, pues estaba causando rápidamente la disminución del equipo infiltrado. Esa noche logramos salir victoriosos, pues los uniformados tuvieron que retirarse forzadamente. Escucharán por ahí que lo que les cuento no es mentira. Esos militares saben perfectamente lo que pasó esa noche y sobre todo, aquellas alucinaciones que los acompañará el resto de sus días. Soy un sicario por mis 3 hermanas y estoy muy agradecido por la oportunidad que me dio la vida. Y esta fue mi experiencia con el cuidador del plantío. Ser malévolo y malvado que jugaba con todo aquel que osaba meterse en nuestro territorio. De mis 3 hermanas, y para que no quede duda, les fue bien. Solo la mayor, que decidió quedarse conmigo hasta la fecha, pues optó por hacerme compañía hasta que alguno de los dos parta de este mundo. Muchas gracias por escucharme. Los saludos de esta semana son para Akire Chávez, Carlos de Jesús Chávez, Adriana Hortensia Jiménez, Alejandro Cervantes, Michelle Beirón, Jorge Salazar Huerta, Maribel Mendoza, Repcam Caminante, Miranda Brum, Iracema Molespín, XY, Isaac Domínguez, Guille y Sergio Sotelo. Amigos, muchas gracias por acompañarme en esta emisión. Me ayudarías mucho si te suscribes activando la campanita y me dejas tu pulgar arriba acompañado de tu comentario. Siempre estoy leyéndote para contestarte. Lo que estás viendo en pantalla es el número de WhatsApp del canal por si tienes alguna historia, evidencia, fotografías, videos o audios de los eventos paranormales y sobre todo aterradores que has vivido o sufres en este momento. Y si aún te queda algo de valor para escuchar otra de nuestras historias de terror, te dejo en pantalla una para acompañarte lo que queda de esta noche. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.